Muy buenas, queridos oyentes de Vox Veritatis, la voz que busca la verdad, anuncia la fe y enciende los corazones. Soy Ricardo Alpizar, aspirante a Salesiano Cooperador, y hoy tengo el privilegio de presentarles un episodio muy especial. Nos acompaña Fabricio Umaña, Salesiano Cooperador, coordinador de la Consulta Nacional y representante de Costa Rica ante el Consejo Provincial de la Asociación de Salesianos Cooperadores. Fabricio ha preparado para nosotros un tema profundamente salesiano, espiritual y formativo, que no te puedes perder. Una reflexión para jóvenes, adultos, educadores, creyentes y todo aquel que anhele descubrir cómo Dios habla a través de la vocación laical, el servicio y el carisma de Don Bosco. Ponte cómodo, abre el corazón y permite que la verdad resuene en ti. Esto es Vox Veritatis y vamos a iniciar con lo principal en todas estas cosas de Dios, que es la oración inicial. Vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, Richie, muchas gracias. Gracias por la invitación y mucho ánimo y felicitaciones también por estas iniciativas, ¿no? De formación. Eh, es fantástico tener la oportunidad y ahora aprovechar tanta tecnología y tantas opciones que hay, ¿verdad? Para poder, pues, alzar la voz, ¿no? Y compartir información valiosa que nos ayuda a crecer, que nos ayuda también a formarnos y a trabajar en nuestra parte espiritual. Bueno, el tema que me propusieron, muy interesante, que es la espiritualidad salesiana. Y para hablar sobre qué es la espiritualidad salesiana, desde mi realidad, yo necesito como poderles compartir un poco mi testimonio personal y cómo esa vivencia de la espiritualidad salesiana pues entró a mi vida y fue creciendo con el tiempo, ¿verdad? Fue por allá de 1997, yo tenía más o menos entre 17 y 18 años. Estaba muy alejado de los temas de Dios, no tenía vivencia sacramental, pues yo no iba a misa desde más o menos los 12 años por ahí, o antitos. Me había alejado bastante. Yo recuerdo incluso que la primera vez que fui a misa, después de este periodo de tiempo, em, fue en un grupo juvenil, iglesia joven, del movimiento juvenil salesiano, precisamente, y había una costumbre. Ellos se tomaban de las manos a la hora de hacer el Padre Nuestro y empezaban a todos a recitar el Padre Nuestro y era tal, digamos, lo que yo me había alejado que ni siquiera me recordaba el Padre Nuestro. Entonces, esto para cualquiera puede decirse, pero es lo más sencillo, ¿verdad? Pero en realidad yo había bloqueado pues toda esta realidad de iglesia y pues había experimentado otros temas más em, como de fiesta, ¿verdad? De hecho, el día que a mí me invitaron para participar en el grupo juvenil, ese día pues yo andaba un poco enfiestado con un amigo de la infancia, uno de mis mejores amigos de toda la vida, y un vecino nuestro, un amigo también del barrio, me invitó a los dos, a mí y a mi amigo que andábamos juntos. Y yo pues la verdad que lo que hice fue burlarme y le dije, no, pues está loco, yo que voy a ir a eso, ¿verdad? Esa fue mi respuesta. Mi amigo se quedó callado y fue, ¿verdad? Y empezó a ir regularmente y yo me quedé con el clavo, decimos, ¿verdad? Entonces tuve que ir eh, porque ya él siguió y yo no podía quedarme con el clavo y entonces yo fui
y pues me hicieron el espacio, porque ya había pasado el proceso de inicial, ¿verdad? Y aún así me hicieron el espacio. Sí, sí, está bien, no importa, ya pasamos la asamblea inicial, pero ahí se pone al día. Y de verdad empecé a ir. eh, Al principio no escuché como ese llamado y mi llamado no fue solamente por el vecino, este amigo que nos invitó, sino también por ver el testimonio de mi otro amigo que fue y siguió yendo. Y fui extemporáneamente y el grupo me acogió a pesar de eso. Y entonces surge la duda, bueno, ¿por qué seguí? ¿Por qué seguí ahí? Y seguí por muchos años. De hecho, incluso ahí encontré también mi vocación al matrimonio. Ahí en el grupo conocí a mi esposa. Incluso fuimos novios 8 años porque nosotros seguimos también el proceso y no queríamos salirnos o sea, casarnos de una vez porque casarnos significaba de alguna manera pues también dejar este proceso y le dimos ese chance también a esta formación y esta vivencia comunitaria que es la que estábamos ahí en esta casa salesiana, donde vivíamos esto, precisamente esta espiritualidad salesiana. Pero bueno, entonces para explicar un poquito qué es esta espiritualidad salesiana, voy a plantear estos tres aspectos generales, pero que son muy importantes para poder de alguna manera consolidar estas vivencias y esta experiencia en estos minutos. El primero es el fundador, ¿verdad? Don Bosco. El segundo elemento o aspecto es el proceso de su vida, de su formación, de su camino. Y el tercero es el santo patrono, ¿verdad? Elegido por Don Bosco. Entonces, sin más, entrémosle al primero, el fundador, San Juan Bosco, que es el corazón de la espiritualidad salesiana, ¿verdad? Que hoy está en vida. ¿Por qué? Porque tenemos los sucesores de Don Bosco. De hecho, nuestro anterior sucesor, el padre Ángel Artime, que fue nombrado en paz descanse, el Papa Francisco como cardenal, dejó su puesto y recién, ahora en el mes de marzo, pues eligió el sucesor número 11 de Don Bosco, el padre Fabio Atart. Entonces estamos pues también estrenando esta figura del Don Bosco hoy, esta persona que pues tiene ese legado, el rector mayor pues tiene ese legado de dirigir la congregación, de acompañar de alguna manera también como lo hacía Don Bosco. Don Bosco que era esa figura histórica, ¿verdad? El corazón de la espiritualidad salesiana y que todos los salesianos en el mundo tratamos y nos esforzamos por mantener al día de hoy. En el contexto histórico, entonces, de que nace Don Bosco, para poder entender bien este tema de la espiritualidad salesiana, es importante entonces conocer cómo era la realidad de él en su nacimiento, ¿verdad? Él nació en Turín, Italia, en el siglo XIX, en medio de una pobreza extrema, se puede decir, o importante, significativa, y rodeado de jóvenes abandonados. Esto se dio en una Europa que atravesaba una profunda transformación debido a la revolución industrial. Entonces, ¿qué trajo la revolución industrial? Trajo oportunidad para las personas de campo que emigraban a la ciudad para trabajar, pero que a la vez provocaba hacinamiento, pobreza extrema y una juventud que estaba desprotegida, porque muchos de los jóvenes que emigraban después perdían sus trabajos, luego tenían trabajos muy esclavizados y terminaban entonces sin trabajo en las calles, sin lugar donde dormir y pues lamentablemente muchos de ellos también recurrían a la eh, violencia, incluso a la delincuencia para poder sobrevivir y subsistir. Esa es la realidad donde nace Don Bosco en 1815, ¿verdad? En una pequeña aldea en Ibequi, que es cerca de Castelnuovo, en el Piamonte. Em, y nace también dentro de una familia, pues, trabajadora, esforzada. Su madre, mamá Margarita o Margarita Oquiena, que nosotros conocemos como mamá Margarita,
Era una mujer de fe, una mujer trabajadora, firme, y su papá, Francisco Bosco, que era una persona muy trabajadora. Sin embargo, don Bosco desde muy pequeñito, pues también vivió situaciones complejas, ¿verdad? Duras en su vida, que también de alguna manera él recuerda y le forman su carácter. De hecho, en las memorias autobiográficas, que se llama, es muy bueno que podamos conseguir y leer este libro, se llama Memorias del Oratorio de San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, perdón, Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, que es una memoria autobiográfica que el Papa Pío IX le pidió a don Bosco que escribiera. Él renuente, pues no quería hacerlo, la escribió. De hecho, le dijo, le indicó a sus salesianos que eso era para ellos y no lo debían compartir. Pero es un legado muy valioso, escrito de puño y letra de don Bosco sobre su propia historia. Y él dice en estas memorias autobiográficas que el primer recuerdo que él tiene en su vida es a los 2 años, cuando él pierde a su padre Francisco Bosco. Bueno, ¿cómo lo pierde? Francisco era una persona muy trabajadora de campo. Él venía del campo de trabajar duro, arduo, venía muy caliente, sudado, y resulta que se metió en una bodega que estaba muy fría. Entonces él eh, pronto, a las pocas horas, tenía una fiebre muy alta, posiblemente pulmonía, y 4 días después él fallece. Recuerda a don Bosco, así textualmente dice que podía entender un niño esta realidad. Entonces él dice, la frase que más me llegó es, ya no tienes padre. Quedó para siempre en mi memoria, es el hecho el primer hecho que recuerdo. Y don Bosco tenía apenas 2 añitos. O sea que desde sus 2 añitos ya él viene guardando en la buchaca de su madurez, de su crecimiento, pues situaciones duras como esta. Pero otras situaciones que también marcan su vida, que lo dejan pensando sobre ese camino que él debe encontrar vocacional, como es el caso del sueño de los 9 años. Cualquier persona que haya escuchado de don Bosco y haya buscado profundizar, aunque sea levemente, sobre su historia, se va a topar, se va a tropezar con el sueño de los 9 años, porque es como una profecía fundacional, o sea, es el principio de la misión de don Bosco. ¿Y de qué se trata este sueño? Así, básicamente, eh, don Bosco se visualizó, se encontró en un campo que había un grupo de niños que reían, gritaban, peleaban, y él intentaba hacerlos callar, ¿verdad? O sea, era un alboroto lo que había ahí, y él trató de hacerlos callar, incluso llegó a usar la fuerza y los gritos y los golpes. Recordemos que don Bosco entonces, ya a sus 9 años, desde chico, trabajando en el campo, ya era un chiquillo pues robusto, ¿verdad? Y eso es una de las características que él tiene. No solamente era robusto de alma y espíritu, sino también de cuerpo. Y entonces cuando hablamos de golpes, gritos, ya sabemos que de alguna manera era significativo. Pero se apareció un hombre en el sueño, de un rostro majestuoso, que le dijo así, no con golpes, sino con mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Entonces cuando don Bosco, Juanito en su momento, preguntó quién era el hombre, entonces respondió, y vean qué interesante, esto es de las cosas tan valiosas. Otra vez, vayámonos a los 9 años, es un chiquillo de 9 años. Y el hombre le dice, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. O sea, que ya él desde los 9 años ya había recibido una educación espiritual por parte de mamá Margarita, ¿verdad? Ya le había enseñado ese amor por María, nuestra madre, ¿verdad? Ya le he enseñado el Ave María y demás, y don Bosco pues reconoce entonces de alguna manera a esta figura a través de esa experiencia esa comunicación de la fe que ya había recibido de su madre. Luego apareció una mujer de gran belleza, ¿verdad? Quien Juanito entonces reconocería después como la Virgen María, en su proceso ya de discernimiento y de crecimiento. Y ella le dice, hazte humilde, fuerte y robusto, y a su tiempo lo entenderás todo. Entonces son palabras, son cosas que le quedan en la mente a don Bosco y que de alguna manera son semilla de su misión, ¿verdad?
que lo acompañan el resto de su vida, al punto de que al final de sus días, don Bosco en una Santa Eucaristía, en momento de la consagración, llora, 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 y en sus últimos días diciendo, ahora lo entiendo, ¿verdad? Entonces, imagínense, fue todo un camino de vida en donde estas cosas las fue conservando, atesorando y ayudándole a crecer y ser una guía. Entonces tenía esa visión cristiana, especialmente el amor por los jóvenes, la alegría y una fe que era muy práctica, ¿verdad? De hecho, bueno, es un corazón que fue formado en medio de la pobreza, en medio de las situaciones de trabajo duro, desde muy pequeño, pero que también en medio de esta ternura y eh, esta fe y sentido del deber que fue trasladado también por su familia, especialmente por mamá Margarita y el amor hacia los demás. Ok, don Bosco logró entonces, de alguna manera, eh, sensibilizarse al punto de que cuando ya se traslada a la ciudad y empieza a ver toda esta situación y cuando empieza ya a descubrir más su trabajo vocacional y empieza ya a dirigir pues esos esfuerzos, especialmente a los jóvenes cuando visita las cárceles y cuando los ve que ellos están pasándola mal y que son tan chiquillos y él se pregunta, pero ¿cómo llegaron acá? Entonces se esfuerza por más bien evitar que ellos lleguen ahí. Entonces él lo que decía precisamente es que no hay jóvenes malos, sino que hay jóvenes, es una frase de él, no hay jóvenes malos, sino que hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos. Entonces él se da la tarea de trabajar con los chicos antes y a esto lo reconocemos también pues como esta parte preventiva, trabajar con ellos antes de que lleguen finalmente a caer ahí en las cárceles. En muchas ocasiones tuvo éxito, en muchas otras, pues él buscó sacar también a los chicos o acogía a los chicos que salían de las cárceles, ¿verdad? Entonces, esto era algo que distinguía verdaderamente a don Bosco, su forma de acercarse a los chicos, con afecto, con alegría y con confianza. De hecho, él decía, una de las frases más famosas es que no basta con que los chicos o con los jóvenes sean amados, es necesario que ellos se sientan amados. Y esto es de alguna manera una de las características de la espiritualidad salesiana. Sentirse amados, sentirse acogidos. ¿Recuerdan lo que les comentaba? Yo después de por sí no sabía por qué seguía ahí, pero yo me sentía ahí amado por los salesianos que me acompañaban, por los chicos que ya habían recibido ese carisma salesiano y que también me acogieron y me hicieron sentir amado. Entonces, todo lo que hacía don Bosco para alegrar a los chicos, juegos, canciones, teatro, paseo, magia, todo lo que conocemos que hacía don Bosco, no era distracción o entretenimiento, sino que era una forma de llegar al corazón para poder educar ese corazón. Y él encontró entonces él en el sistema preventivo una forma de educar sin castigo. Entonces, esto es fundamental, el sistema preventivo, y está relacionado mucho con el proceso, ¿verdad? Cómo don Bosco a través del sistema preventivo buscó anticiparse a los errores de los chicos, ganando el corazón de ellos con amabilidad y con la presencia constante. Entonces, a través de esto había una fe profunda y práctica. Perdón. Todo este esfuerzo para él también se sintetizó en una frase, ¿verdad? De buscar formar a buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eran como las dos caras de la misma moneda. Al final, la persona integral no solamente es formar al cristiano, sino también al ciudadano. Y lo más hermoso de esto es que don Bosco nunca forzó, por eso el sistema preventivo es tan importante y está, ya lo vamos a ver un poquitito ahorita sobre cuáles partes son las que conforman el sistema preventivo, pero es que parte de la libertad y del amor, atraído a través de la alegría, el respeto, la paciencia. Entonces podemos decir que don Bosco aprendió a educar de manera santa, ¿verdad? Santamente.
Bien, perdón. Ok, entonces, bien. Un detalle muy interesante y que puede ayudarnos a reflejar o a comprender esta forma que encontró Don Bosco de educar es la anécdota de Bartolomé Garelli. Bartolomé Garelli es un chiquillo de 16 años, un chiquillo que de huérfano, que vivía en la ciudad y que estaba, pues como muchos otros, en situación de pobreza y demás, y que estaba en la capilla mientras Don Bosco se ponía los ornamentos. Era precisamente un 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, y el sacristán lo ve. Podemos pensar que era eh, una festividad importante, había pues mucha gente y se ocupaba de ayudar. Entonces el sacristán José Comotti le dice, mira, este chiquillo, bueno, vení, chavalu, ¿verdad? Vení. Y ayúdale a Don Bosco. Y entonces él le responde, no, no sé, ¿verdad? O sea, se encogió, avergonzado y no sé. Ven, le dijo, ¿verdad? Otra vez, tienes que ayudar. Y entonces el chiquillo insiste, no sé, yo nunca lo he hecho, ¿verdad? Y entonces el sacristán se enoja, ¿verdad? Se encachimba y empieza a decirle, no, no eres, bueno, lo trata muy feo. De hecho, el libro autobiográfico lo dice como, eres un animal, ¿verdad? Dijo el sacristán y empezó a pegarle con el mango de un plumero. Entonces Don Bosco ve la situación y inmediatamente interviene y dice, ¿qué hace usted? Grité con altavoz y ¿por qué le pega? Y empezó Don Bosco, bueno, ya a parar la situación, a separarlo un momentito al chiquillo, calmarlo y tratar de llegarle al corazón. Empieza a hacerle preguntas, que qué sabe, que qué hace, y le hace una pregunta muy interesante, ¿verdad? Te pregunta que si sabe silbar. Entonces, ves con la sencillez, con la gentileza, con el amor, con el no juzgar, ¿verdad? Trata de llegar al corazón del chico y finalmente pues él pues se acerca al oratorio y, y podemos decir pues que ahí precisamente empieza a nacer a crecer también este oratorio. Entonces, don Bosco entendió que la santidad no es una meta para pocos, sino que es para todos y para todos es posible y no hacía como esa distinción y prestaba especial atención a los jóvenes, ¿verdad? Por lo que ya hemos venido hablando de esa realidad que él vivió y se basaba entonces en esta alegría de educación y de la fe. Algunas frases relacionadas con esto decía un Bosco que la educación es una cosa del corazón y que que la santidad, bueno, eso, un diálogo con precisamente Domingo Sabio, que hoy 6 de mayo celebramos, tenemos esta festividad. La santidad consiste en estar siempre alegres, ¿verdad? Bien, dos. El proceso, vamos a ponerle, nos quedan el proceso y otro más. El proceso, ok. En el proceso vemos que el sistema preventivo fue una clave importante en el trabajo de Don Bosco. El sistema preventivo está basado en la razón, en la religión y en el amor, ¿verdad? Entonces, Don Bosco buscaba que en vez de juzgar a los chicos, ¿verdad? Los acogía, los escuchaba y les ofrecía una alternativa basada en el amor, la fe y la formación. Yo quisiera, si alguien nos está escuchando y ha sido parte de un grupo juvenil del movimiento juvenil salesiano o en algún momento ha estado en una casa salesiana, si logra identificar estas situaciones, la acogida, porque las casas salesianas nos acogen. Hay gente, hermanos salesianos, SDB, FMA, miembros de la familia salesiana que nos escuchan, que nos ofrecen también pues ese cariño, ese amor, esa alternativa y vamos creciendo pues como personas. Y eso es algo que formó parte y forma parte de esta espiritualidad salesiana. Que en vez de buscar el castigo siempre se busca la prevención, la cercanía y la confianza. Y algo especialmente eh, importante en esta espiritualidad es la presencia activa, ¿verdad?
así como Dios siempre está presente en medio de nosotros, pues también está ese llamado de esta presencia de nosotros como hermanos en las comunidades. Y don Bosco tenía pues esta estrategia de la palabrita al oído. De hecho, se la trasladaba a don Rúa y le explicaba de qué se trataba. Don Rúa era el primer sucesor, ¿verdad? Le decía a don Rúa, deja caer al oído palabras afectuosas que tú sabes, ¿verdad? Esa palabrita al oído le decía. Entonces, algunas de las frases que usaba don Bosco con los chiquillos, que se las decía a ellos, que los hacía sentir amados, que se las decía específicamente en su corazón, eran, ¿cómo estás? Y en las cosas del alma, ¿cómo estás? ¿Verdad? Eso para calar en el corazón directamente. O se acercaba a otro y le decía, ¿me podrías echar una mano en algo que es muy importante? Y le preguntabas, ¿pero sabes qué es? Y entonces le decía, en hacerte bueno a ti. ¿Verdad? Entonces eran como diálogos muy internos entre dos personas, ¿verdad? Muy con fines muy específicos. Le decía a los chicos, piensa en Dios, serás mejor y estarás más atento. Y esto se los decía al oído para que ellos sintieran que esto era un mensaje especial para ellos, para su corazón y que les ayudara pues de alguna manera en su crecimiento. Entonces esto es una espiritualidad muy alegre, muy activa, eh, hacia adelante, ¿verdad? Y comprometida, que se echó mano mucho de la fuerza laical, ¿verdad? Don Bosco mucho se ayudó a través de las personas, los laicos que estaban cerca y le acompañaban en sus trabajos, en su misión, en su apostolado. Entonces, podemos decir también que esta espiritualidad tiene dimensiones muy claras, ¿verdad? Ya sabemos que la forma de vivir, el proceso de vivir, lo podemos resumir en el sistema preventivo que actuaba a través del amor, ¿verdad? La amorevolezza, la razón y la religión, y que eh, era preventivo, no castigaba y que buscaba más bien llegar al corazón y educar. Y dentro de estas dimensiones, lo primero que tenemos es que es cristocéntrica, ¿verdad? O sea, que Jesús es el modelo de buen pastor. De hecho, si nosotros vemos las cruces que andan los SDB, los salesianos de Don Bosco, eh, primero fundados de Don Bosco en la congregación, ¿verdad? Llevan en su cruz un buen pastor, ¿verdad? Que representa a ese Cristo como modelo pastoral para todos los salesianos. Entonces esta cruz que ellos portan es un compromiso con la juventud y ese servicio pastoral, actuando como signos y portadores de ese amor de Dios, ¿verdad? Hacia los jóvenes, ese buen pastor. Otra de las dimensiones clarísimas, y lo recordamos ahorita desde antes del sueño de los 9 años, ya Don Bosco había sido instruido y guiado en ese amor a María, ¿verdad? Entonces, otra de las dimensiones de nuestra espiritualidad salesiana es la confianza filial en María Auxiliadora. Es juvenil, ¿verdad? Nuestra actuar debería estar entonces adaptado al joven con el lenguaje y con estos medios cercanos. No es que ellos se adapten a nosotros, es nosotros adaptarnos al joven y es comunitaria, no se vive en solitario. Nosotros no lo hacemos solitos, sino que más bien todo esto es en comunidad. De hecho, la familia salesiana está compuesta alrededor de 32 grupos que están oficialmente reconocidos y que se incluyen congregaciones religiosas, institutos seculares, asociaciones laicales y movimientos eclesiales, entre otros grupos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los grupos que fueron fundados directamente por Don Bosco? Bueno, los salesianos de Don Bosco, los SDB, los sacerdotes, las hijas de María Auxiliadora, ¿verdad? Las FMA, los salesianos cooperadores, ¿verdad? Que ahí estamos nosotros, como laicos en una asociación pública de fieles, y la Asociación de María Auxiliadora, o sea, ADMA, que son también un instituto para la devoción a María Auxiliadora. Y además, bueno, existen otros más grupos que se fueron fundando, los exalumnos de Don Bosco, voluntarias con Don Bosco, damas salesianas y muchos otros grupos más. ¿Cuál es la realidad actual? Bueno, esta vivencia comunitaria se ha extendido en 134 países, abarcando los 5 continentes y más de 400.000 miembros entre religiosos y laicos.
y muchas obras educativas también, porque si estamos hablando de educar y educar con el corazón y de llegar al corazón de los jóvenes a través de todas estas técnicas, pues hay muchas escuelas, centros de formación muy importante, en donde se les enseñan eh, cómo desenvolverse en la vida social, ¿verdad? A nivel de esta parte. Y eh, impregnado siempre con elementos muy prácticos en temas de la oración, ¿verdad? Una oración sencilla y activa. De hecho, se cuestionaba, don Bosco, ¿cuándo ora? ¿Cuándo reza? Y entonces se dice cuándo no lo hacía, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento, con su actuar, etcétera. El acompañamiento personal, esa palabrita al oído, ese seguir, ¿verdad? Ese acompañar, como Dios acompaña, eh, Dios siempre presente, eh, y la alegría como una señal de santidad, ¿verdad? Algo que nos recuerda, pues, de alguna manera esto es estas frases de Don Bosco. Por ejemplo, Don Bosco decía, Dios nos quiere felices ahora y en la eternidad. Así le decía a los chicos y nos lo dice creo que ahora también a nosotros. Si hay vestigios de tristeza, pues trabajemos en ello, pongamos la fe y confianza en Dios, acerquémonos a Él y pidámosle pues esa, esa paz que necesitamos para vivir alegres cada momento eh, que podamos. Basta que sean jóvenes, decía Don Bosco, para que yo los ame. Entonces, no hay discriminación y Don Bosco pues buscaba pues ese amor fraterno. Y por último, ya cerramos con esto, el patrono San Francisco de Sales. ¿Por qué? ¿Por qué San Francisco de Sales? Bueno, es una figura que refleja paciencia, dulzura y caridad. Don Bosco tenía un carácter fuerte, pues nace en una realidad dura y se forma como cuando se forma, el escultor forma un tuco de madera y lo convierte pues en aquella escultura preciosa y hermosa, pues lamentablemente el escultor tiene que usar herramientas duras y fuertes. Bueno, Don Bosco vivió muchas situaciones duras y fuertes y posiblemente dentro de sus genes también había un carácter fuerte y finalmente él tuvo que luchar contra eso, mantener esta dulzura y paciencia. Y Don Bosco encontraba en San Francisco de Sales pues ese ejemplo, ¿verdad? Y fue una figura muy importante para Don Bosco, al punto de que la congregación que funda Don Bosco no se llama congregación bosquiana, se llama congregación de San Francisco de Sales, o sea, y por eso nos llamamos salesianos. Eh, es un detalle muy importante y hay muchos aspectos. Si queremos saber por qué esta figura, ahí podemos meternos en la biografía de San Francisco de Sales y tratar de ver todas estas cosas fantásticas que Don Bosco encontró, como la amabilidad, como parte de este camino de santidad, al punto que Don Bosco la adapta para su sistema preventivo, Amorevolezza. La santidad que es para todos y una dirección espiritual, porque San Francisco de Sales acompañaba personalmente a muchas personas. Entonces Don Bosco replicó esto con sus muchachos, ¿verdad? Bien, esos tres elementos: el fundador, el proceso y el patrono, Francisco de Sales. Con estos elementos, yo creo que estamos invitados de alguna manera a sensibilizarnos, a estar cerca de las personas desde el corazón, actuando con alegría, compromiso, fe, siendo comunidad y en resumen vivir este sistema preventivo de Don Bosco. Hay una frase hermosa de Don Bosco que representa, digamos, incluso bueno, a la Asociación de Salesianos Cooperadores y a muchos y a nosotros como salesianos en total, que dice: dame almas y llévate el resto. Una frase de Don Bosco que en latín lo podemos encontrar como dami animas, etcétera, tole, y que se puede resumir como que Don Bosco deseaba salvar a las personas a través de la formación, del cariño, del amor, de la alegría, y especialmente a los jóvenes. Y no buscaba ni riqueza ni poder, y solo el bien de las almas. Entonces eso refleja ese corazón misionero. Entonces, cierro con esta oración que yo les invito a que de alguna manera repitamos ahí en el corazón, en silencio.
Que Don Bosco sea entonces para nosotros, ¿verdad? Eh, una guía para vivir desde lo esencial, desde lo simple. A veces una sonrisa, una alegría, buscar la paz interior, buscar esta alegría en servir, esta alegría en compartir, eh, podemos estarlo obviando. Entonces, que Don Bosco nos ayude a vivir desde lo esencial, desde lo cotidiano, a seguir nuestra vocación, a ser portadores de esperanza, a acompañar a las personas, a formar corazones, a ayudarles a crecer, dejar atrás lo que no es significativo, lo que no importa, lo que nos quita, lo que nos da mucho peso, lo que nos quita velocidad, lo que nos detiene, buscar la salvación de nuestra alma y de las demás. Entonces, bueno, les invito a que repitamos juntos, pues ahí en el corazón, esta hermosa oración a San Juan Bosco. Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Santísima Auxiliadora y al Papa. Y alcánzanos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Fabricio. Que Dios me lo bendiga. Excelente tema. Con mucho gusto, mis hermanitos, con mucho gusto. Y bueno, así llegamos al final del episodio de Vox Veritatis. Gracias, Fabricio Maña, de verdad, por compartir con nosotros este mensaje tan lleno de sabiduría, vida salesiana y compromiso con la iglesia. Gracias a ti por escucharnos. Recuerda que cada palabra, cada enseñanza, cada testimonio puede ser la chispa que despierte tu vocación, tu misión y tu propósito. Hasta la próxima emisión y que Dios les bendiga abundantemente. Bendiciones.